Buenos días. Este es el seminario de Transprime Spanish Press Council, celebrado conjuntamente con Iker Consulting, para hablar del tema del cambio modal y de la incentivación del cambio modal, del ecoincentivo. Yo soy Jordi Espín Vallbona, secretario general de Transprime Spanish Press Council y también director de relaciones estratégicas de European Press Council. Y aquí también está conmigo Rosa Romero, que es nuestra asesora jurídica del equipo también administrativo de Transprime Spanish Press Council. Y tenemos a Ignacio, que nos va a contar, y es especialista en el tema del ecoincentivo, que en el momento en que estamos hoy es importante que tengamos en cuenta si podemos apuntarnos a esta aventura y si realmente nos puede ayudar, aunque sea en el concepto mental de tenemos que cambiar para hacerlo todo mejor, ¿no? O sea que, por lo tanto, Ignacio, the floor is yours. Aquí sí que te lo dejamos todo para ti. Os rogaríamos que si tenéis preguntas las dejaréis para el final de la sesión, que dejaremos unos 10 minutos por si hay más preguntas. La presentación nos la enviaremos y también colgaremos el webinar de hoy en el canal de YouTube de Transprime Spanish Press Council. Por lo tanto, tenéis acceso a ello y si hay muchas más preguntas, celebraremos la sesión si vemos que es necesario y que es importante para todos vosotros. Por lo tanto, Ignacio, the floor is yours y Gracias. adelante. Muchas Gracias, gracias. Jordi. Gracias, Jordi. Buenos días. En primer lugar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Ignacio Rada. Soy socio fundador de Iker Consulting, una empresa consultora especializada en la búsqueda de financiación y la gestión de proyectos financiados por fondos regionales, estatales y europeos, que viene trabajando desde 2004 en diferentes ámbitos, desde la cultura, el patrimonio, la innovación, el transporte, la investigación y el desarrollo. En primer lugar, quería agradecer a Transprime, a Jordi y a Rosa, que contaréis con nosotros para la jornada de hoy. Y también a todos los asistentes por encontrar un hueco a las 9 de la mañana de este miércoles para asistir. Hemos preparado una pequeña agenda. A ver si puedo pasar. Sí. Una pequeña agenda en la que, bueno, como veis, en 40 minutos vamos a tratar de resumir los aspectos fundamentales de estos ecoincentivos para el impulso del transporte marítimo. Vamos a hablar del encaje del programa, dónde está el origen, dónde podemos buscar la razón de ser de este programa de incentivos, cuáles son las actividades subvencionadas, el transporte internacional de mercancías por carretera, que se realice por vía marítima. Vamos a ver también cómo se calcula, en qué se concreta la ayuda, ¿no? Es un cálculo de la subvención, qué impacto se espera y por qué deberíamos estar metidos en este programa de ecoincentivos, el alcance esperado de la convocatoria, los plazos y por último terminaremos con una pincelada sobre los trámites para la solicitud o por lo menos dónde buscar, ¿no? Qué es lo que hay que hacer. Por último dedicaremos también 10 minutos a pues aclarar posibles dudas o intentaremos aclarar la respuesta a posibles preguntas que surjan, ¿no? Bueno, y yo creo que sin más podemos lanzarnos a la piscina. El origen de los ecoincentivos marítimos debemos buscarlo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, elaborado por el Gobierno de España en abril de 2021. Se elaboró para poder acceder al mecanismo europeo de recuperación y resiliencia y tras su aprobación por parte de la Comisión Europea y del Consejo, espera movilizar 69.500 millones de euros en el periodo 2021-2026, en ese periodo de 5 años, ¿no? Que uno se pregunta cuánto abultará, qué espacio ocupará, ¿no? 69.500 millones de euros en billetes grandes en una habitación. No puedo evitar pensarlo cada vez que menciono esta cifra. Este plan se articula en torno a 4 ejes, entre los que se encuentra precisamente la transición ecológica, las 10 políticas y 30 componentes. La cuestión es que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el MITMA, es competente en tres de esos componentes. Dos de ellos están directamente relacionados con el transporte. El componente 1, relacionado con la movilidad sostenible, segura y conectada, quizá más en el ámbito urbano y metropolitano, y el componente 6,
que es el propiamente relacionado con el transporte y la intermodalidad. Además, también es competente en el componente 2, que tiene que ver con rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, que no viene al caso. Si nos centramos en el que nos ocupa, que es el componente 6, contiene una línea de actuación, de fomento de la intermodalidad en el transporte y, en concreto, la medida 5 para el apoyo al transporte sostenible de mercancías, tanto en el modo ferroviario como en el marítimo, y se basa en los ecoincentivos a la oferta y a la demanda. Aquí podéis ver en la presentación cómo hay reservados 120 millones de euros precisamente para estos ecoincentivos para el transporte sostenible de mercancías en régimen de concurrencia simple. Bueno, vamos a ver un poco en qué se concreta todo esto, qué es lo que significa y cuánto es el importe que se ha reservado para el ecoincentivo marítimo. En principio se ha reservado la mitad de este importe, vamos a ver, 60 millones de euros, en un periodo de 3 años. Pero empezamos por el principio. ¿Qué es un ecoincentivo? Un ecoincentivo al final no deja de ser una ayuda encaminada a impulsar el uso o la adquisición de bienes y servicios que en principio no son dañinos para el medio ambiente. Podrían ser incentivar la compra de equipamiento para, no sé, recolectar plásticos en un río que van a parar al mar, o, como en el caso que nos ocupa, precisamente promover esa mejora del desempeño ambiental del transporte de mercancías y promover el trasvase del modo carretera con criterios de sostenibilidad objetivos. Ese es el principal objetivo de este programa de ecoincentivos al impulso del transporte marítimo. Eso, y además consolidar e incrementar esa cuota modal del transporte de mercancías. Como decíamos, en principio se han reservado 60 millones de euros en un plazo de 3 años, 20 años por convocatoria, en función de la respuesta de los beneficiarios. Pues puede que esta cuantía de 60 millones de euros se vea incrementada o reducida, porque puede haber trasvases del modo marítimo al ferroviario y viceversa. Las convocatorias están previstas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024. Y están sujetas a un procedimiento de aprobación anticipada. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver más adelante, pero os lo anticipo. El hecho subvencionable, la contratación del servicio marítimo, se efectúa entre el 2022 y 2023 en la primera convocatoria y habrá que solicitarlo y justificarlo con posterioridad. Como decía, el régimen de concurrencia es de concurrencia simple o no competitiva. No hay competencia entre los diferentes solicitantes, potenciales beneficiarios, sino que todo aquel que presente la solicitud en tiempo y forma y siempre y cuando haya presupuesto disponible, pues recibirá su correspondiente subvención en orden de entrada de los expedientes, por orden de entrada de estos expedientes. Estas subvenciones tienen la consideración de ayudas de Estado en los términos previstos en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero están sujetas al régimen de compatibilidad de ayudas que se establecen en el artículo 93 para esas ayudas que respondan a la necesidad de la regulación de los transportes. Es decir, que sí que tienen esa consideración de ayuda de Estado porque podrían distorsionar la competencia, pero que está justificada, hablando en términos llanos. ¿Cuál es la actividad subvencionable? Os adelantaba algo en las transparencias anteriores. Se trata de subvencionar el transporte internacional de mercancías por carretera mediante la utilización de unidades elegibles, que ya veremos que son semirremolques, remolques o vehículos pesados rígidos, que se realice total o parcialmente por vía marítima entre puertos de la Unión Europea en cualquiera de los servicios elegibles y siempre y cuando se lleve a cabo dentro del periodo de devengo. Para la primera convocatoria se ha previsto ya un periodo de devengo que se abrió el 20 de septiembre de 2022, precisamente con la publicación de la primera convocatoria, y estará abierto hasta el 31 de marzo de 2023. ¿Quiénes son los potenciales beneficiarios?
de estos ecoincentivos en principio son las empresas o los autónomos que pagan el flete, siempre y cuando lo que embarquen sea una unidad elegible, es decir, un semirremolque, un remolque o un vehículo pesado rígido. Por ejemplo, podrían ser tanto los cargadores como los transportistas y los operadores de transporte o los operadores legítimos, siempre que sufraguen el embarque. Como veis, el programa de ecoincentivo marítimo se centra así en subvencionar al agente decisor del tipo de transporte que se va a efectuar, independientemente de si se trata de una persona física o de una persona jurídica o de su volumen de facturación. Pueden ser pymes, autónomos, grandes empresas. De hecho, no existe una limitación por el volumen de tráfico o por la cuantía de la ayuda que se va a solicitar. Bueno, en principio está claro cuál es la actividad subvencionable, ese transporte marítimo, ese transporte internacional de mercancías por carretera que utilicen unidades elegibles, que utilicen parcial o totalmente la vía marítima. Pero, ¿cuáles son los servicios elegibles? Bueno, un servicio elegible, para que se considere elegible, debe reunir una serie de características, que son estas que os enumero en la presentación. En principio, el servicio debe admitir el embarque de unidades elegibles, debe conectar puertos situados en territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, tener un origen o destino en un puerto de interés general del Estado y que exista una ruta alternativa de transporte por carretera, que puede incluso incluir el cruce de canales o estrechos por vía marítima. Y además debe tratarse de un servicio regular, con al menos una regularidad de 2 salidas semanales. Luego veremos que existen algunas excepciones. Y en estas 2 imágenes os presento un ejemplo de servicio elegible de manual, ¿no? Es un recorrido de transporte por carretera que parte del puerto de Valencia y tiene una ruta de 2000 y pico kilómetros hasta Palermo. Os digo de manual porque precisamente incluye un cruce de un estrecho, ¿no? El estrecho de Mesina. Pues un servicio elegible podría ser el servicio marítimo que permite el embarque entre el puerto de Valencia y el puerto de Palermo, con un servicio regular de 2 o más salidas semanales. La ventaja, o lo bueno, es que no nos tenemos que preocupar de la elegibilidad del servicio, porque este programa de ecoincentivos tiene una convocatoria doble. Por un lado, se ha abierto ahora la convocatoria para los posibles beneficiarios, que son transportistas, cargadores, y por otro lado, en mayo se abrió la convocatoria para entidades colaboradoras, que son precisamente las empresas navieras y son las que han propuesto al Ministerio una serie de servicios elegibles que ya han sido seleccionados y que aparecen recogidos en el anexo 2 de la presente convocatoria. Podéis ver en pantalla, por ejemplo, los servicios que han sido elegidos para estas entidades colaboradoras, estas navieras, pues servicios entre Bilbao y Roslare, Barcelona-Livorno, Santander-Zeebrugge, Vigo-Montoire, por ejemplo. Veis también que, además de aparecer la entidad colaboradora, tienen asignado ya un ecoincentivo expresado en euros, asignado por unidad elegible. Y veremos que esto es importante para el cálculo de la subvención en que se va a concretar la ayuda del ecoincentivo. ¿Cómo se calcula la ayuda? Bueno, pues la ayuda se calcula multiplicando el valor del ecoincentivo que acabamos de ver en esa columna de cada servicio por el volumen contratado en cada servicio. Si se contrata más de un servicio, habrá que tenerlo en cuenta y sumando el importe obtenido en cada uno de ellos. Si lo preferís, lo tenéis expresado aquí en esta fórmula matemática, pero creo que lo mejor sería verlo con un breve ejemplo. Imaginaos que durante el periodo de devengo de la primera convocatoria, que ya sabemos que ha comenzado el 20 de septiembre de 2022 y estará abierto hasta el 31 de marzo de 2023, un beneficiario
hace uso de los siguientes servicios. El servicio Barcelona-Livorno, embarcando 1000 unidades elegibles, por ejemplo, de vehículos pesados rígidos. Y además también hace uso de un servicio Valencia-Savona, embarcando 500 unidades, que podrían ser, por ejemplo, pues, un semirremolques, excluida la cabeza tractora. Entonces, ¿cómo calcularíamos el importe de la subvención? Porque hay que indicarlo en el impreso de solicitud. Bueno, pues la solicitud devengada por el beneficiario sería la suma de la subvención a percibir por el uso de cada uno de ellos. En primer lugar, multiplicaríamos las 1000 unidades elegibles del servicio Barcelona-Livorno por el ecoincentivo que tiene asignado y sumaríamos las 500 unidades multiplicadas por el ecoincentivo que tiene asignado el servicio Valencia-Savona. De esta operación obtenemos un importe. Son 79.900 euros. Lo cierto es que no sé si este incentivo económico es suficiente o no como para cambiar el modo de transporte. Me imagino que cada empresa, cada transportista, cargador, operador de transporte tendrá, bueno, pues sus propios cálculos y sabrá si le puede interesar o no, o es suficiente incentivo. Pero lo cierto es que antes de comenzar con explicar la tramitación o el alcance, los plazos, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión acerca de por qué deberíamos participar en este programa, además de por ese ecoincentivo, ¿no? Y me gustaría presentaros esta frase, que es un poco provocadora, de Janez Potocnik, que fue comisario europeo durante 10 años, primero de ciencia e investigación y después para el medio ambiente, en el que alertaba precisamente a las autoridades de la Unión Europea acerca de los efectos perjudiciales de la contaminación atmosférica para la salud humana. Y les decía, si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. Y yo creo que es un poco una reflexión, ¿no?, que deberíamos hacer y ver el ecoincentivo como una oportunidad incentivada precisamente para profundizar en esa implementación de criterios medioambientales en el marco de las estrategias de responsabilidad social corporativa de nuestras propias organizaciones. Porque entiendo que el programa de ecoincentivos al final tiene como objeto subvencionar el desarrollo, el uso, la consolidación de servicios de transporte marítimo de mercancías, precisamente porque tienen un mejor desempeño ambiental y socioeconómico. En términos ambientales, porque reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica, y también pues porque tiene un efecto positivo socioeconómico, ¿no? Evita la congestión de las carreteras, reduce la siniestralidad, reduce el ruido, por ejemplo, ¿no? En definitiva, yo creo que se trata de una oportunidad incentivada, como digo, para ir más allá de la legislación medioambiental. Y no se trata tampoco, comentábamos el otro día con Jordi y con Rosa, que no se trata tampoco de llevar a cabo una operación de greenwashing, sino de aprovechar esta oportunidad y adoptar decisiones y medidas que tienen un impacto directo en el medio ambiente. Creo que no tardaremos mucho en ver cómo las medidas voluntarias de gobernanza medioambiental son cada vez más exigentes, más restrictivas, y nos veremos obligados a adoptar este tipo de decisiones, no solamente porque vengan impuestas por una legislación, sino que pueden venir impuestas no ya por activistas que tienen un tomate o una obra de arte, sino incluso por los propios consumidores, que exijan etiquetados o certificados de sostenibilidad de productos, no solamente en la producción, ¿no? Que las fresas que consumen para la fabricación de la mermelada provengan de un cultivo ecológico, sino que bueno, esos criterios de sostenibilidad afecten a toda la cadena de valor, incluyendo, por supuesto, la fabricación, la logística, transporte, etc. Pues una reflexión, ¿no?, sin más que lanzo. Y bueno, después de este excursus de evangelización, creo que bueno, podemos seguir con la explicación de los ecoincentivos. Y quería hablaros del alcance de la convocatoria también.
La primera convocatoria, 2022-2023, como os decía, ha sido doble porque por un lado afecta a las entidades colaboradoras, que son las empresas navieras. En mayo se abrió su plazo para presentar estos servicios elegibles, para que hicieran sus propuestas. Actualmente ya han firmado el convenio de colaboración y bueno, los servicios en septiembre de 2020 se abrió la publicación, se publicó y se abrió el plazo de devengo para los beneficiarios de estos servicios marítimos elegibles, que son precisamente transportistas, cargadores y operadores logísticos. El periodo elegible comprende, como se anunciaba, entre el 20 de septiembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023. Una vez transcurrido este periodo de devengo, a partir del 1 de abril de 2023, se abrirá un plazo de 3 meses para la solicitud de las ayudas. Y los expedientes de ayudas se tramitarán a lo largo del segundo semestre de 2023. Es decir, el trimestre 3 y trimestre 4, el Ministerio tramitará las ayudas y procederá al pago. Este esquema se va a repetir a lo largo de un periodo de 3 años. Es decir, que a partir del 8 de enero de 2023, el Ministerio volverá a convocar un proceso de selección de entidades colaboradoras que tendrán que presentar nuevamente sus servicios propuestos y que serán elegibles a partir del 1 de abril de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, volviendo a repetirse así en bucle el ciclo, de tal manera que el periodo de devengo estará cubierto durante estos 3 años. El Ministerio lo explica de esta manera. Como veis, aquí figuran, bueno, pues es todo el horizonte temporal de 3 años, en el que se ven los periodos elegibles de la primera convocatoria hasta el 31 de marzo. Justo en ese momento se abrirá el segundo periodo de devengo para la contratación de los servicios, nuevamente hasta el 31 de marzo de 2024 y finalmente el último periodo hasta el 31 de marzo de 2025. Aquí se ven precisamente estos hitos que representan la presentación de solicitudes de ayuda por parte de los beneficiarios y aquí la tramitación y el pago de las ayudas por parte del Ministerio. Creo que no me dejo nada. A continuación, quería presentaros también brevemente bueno, pues los trámites de solicitud. Ya tenemos el marco temporal, en el que son elegibles los servicios de transporte marítimo. También tenemos el plazo de solicitud, que como digo, habrá que estar atentos, del 1 de abril de 2023 hasta el 30 de junio de 2023. Las tramitaciones se tendrán que hacer a través de la sede electrónica del Ministerio, lo que exige, bueno, pues como sabéis, una firma electrónica avanzada para poder tramitarlos, la intervención de un representante legal de la empresa y una serie de documentos que tendréis que ir recogiendo a lo largo de todo el periodo de devengo y al mismo tiempo una serie de declaraciones juradas. Bueno, toda la documentación que se va a pedir se puede organizar en torno a 4 grandes bloques. El primero de ellos sería información general de la solicitud, en el que, bueno, pues además de la identificación del solicitante, habrá que indicar cuáles han sido los servicios marítimos que se han contratado, que son elegibles para el cálculo de la subvención, qué vehículos se han encargado, se han cargado, en qué buques y demás. Habría otro bloque relativo a información legal y financiera, así como declaraciones responsables de estar al corriente con las obligaciones fiscales y tributarias. Bueno, es algo normal en el caso que estéis habituados a tramitar subvenciones. Y por último tendríamos el bloque C, que es la documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación y la política ambiental. Son básicamente declaraciones responsables de cómo se cumple la legislación nacional, europea, y la declaración de no provocar un daño significativo, por sus siglas en inglés, TNSH. Y por último,
unas documentaciones relativas a la acreditación, a la aceptación de la cesión de datos a la administración pública y, perdona, y una declaración de ausencia de conflicto de intereses que podría tener, por ejemplo, en el caso de que un grupo de empresas aglutinara a una empresa naviera y a una transportista y demás. Aquí también os recojo, en la siguiente presentación, os recojo los principales documentos de interés, que son estas dos órdenes: la orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, y la convocatoria de este primer año, que incluye ese anexo con los servicios que son elegibles. Y la verdad es que, bueno, creo que he terminado con la presentación que tenía prevista. No sé si tenemos preguntas. Ahora me gustaría daros la oportunidad de hacer algunas preguntas que trataremos de dar respuesta. ¿Algún comentario o duda que pueda suscitar? Pues a ver qué pongo aquí. Pues vaya, para nosotros la presentación muy sintética, muy agradable. Oír que hay iniciativas de este tipo y que muchas veces nos perdemos porque no conocemos dónde está el tema y cómo acceder a ellas, porque siempre a veces tenemos el concepto de lluvia de millones, pero no sabemos cómo acceder a ellos y además incentivar el cambio modal. Yo me he puesto en el chat si alguien tenía alguna pregunta. La gente dice buenos días. Bueno, ahora van apareciendo preguntas en el chat. Hay una pregunta de Juan Bañón que dice: buenos días, ¿hay previstas ayudas en transporte multimodal intraeuropeo en contenedores? Bueno, en el caso de estos ecoincentivos en particular, siempre y cuando vayan a bordo de un remolque o un semirremolque, en ese caso sí que estarían subvencionados, pero lo que se subvenciona al final, lo que hace falta es la identificación del vehículo con su número de matrícula. El contenedor por sí solo no sería elegible en el caso de estos ecoincentivos. Vale, perfecto. Y Chadeyuk nos pregunta: ¿de dónde se puede consultar o dónde se puede consultar la lista de los servicios marítimos seleccionables? Como os decía, el listado de servicios subvencionables está publicado. Creo que de todos los que presentaron las navieras en la convocatoria de mayo, solamente se ha excluido uno. No recuerdo ahora mismo el motivo, creo que es porque no tenía una ruta por carretera alternativa. La lista de servicios aceptados por parte del Ministerio en esta primera convocatoria. Aparece en el anexo 2 de la orden reguladora de la convocatoria. Como veis, semanal, existe alguna excepción, de dos salidas por dos salidas. Este listado en principio estará vigente hasta la nueva convocatoria de servicios en el 1 de abril de 2023. Es decir, que cuando se convoque a partir del 8 de enero a las compañías navieras para que presenten sus servicios, podrán repetir algunos de estos o podrán revisar este listado en función de la aceptación que hayan tenido o sus criterios de bueno, pues de la aceptación que hayan tenido por parte de los transportistas. Pero en principio está publicado ahí, en el anexo 2, que es la pregunta. Perfecto, gracias. Pues mira, aquí tengo más preguntas. Miguel de San Juan nos pregunta: entiendo que un servicio de autopista ferroviaria de transporte de semirremolques sería elegible, aunque se inicie el recorrido en Francia. Pregunta del millón, ¿no? Sí, es una pregunta interesante en principio, y me refiero en este momento al ecoincentivo marítimo. El requisito es que que sea un transporte entre puertos de la Unión Europea, y da lo mismo que el viaje comience, por ejemplo, en
vamos a decir, en Antwerpe, y que vuelva a Bilbao, por ejemplo, ¿no? O sea, no importa, no necesariamente tiene que comenzar en el territorio nacional. Vale, Sí. vale, perfecto. Tenemos unas cuantas preguntas más, vamos leyéndolas tranquilamente. Mira, tenemos también de Norman Gustavo Bálsamo, nos pregunta, buenos días, tendría que leer en detalle la mercadería comprendida, pero ¿un coche que se carga en Rorro sería elegible? Esto es Norman Bálsamo de SEAT. No, un coche no sería elegible. Vale, Tiene que ser, las unidades elegibles son únicamente los remolques, los semirremolques, excluida la cabeza tractora, y los vehículos pesados rígidos. Podría ser un remolque que transporta coches, vale, pero vale. Vale, está clarísimo que tiene que ser un ecoincentivo de sostenibilidad puro, muy puro, ¿no? El concepto ujú, realmente sí que lo es, ¿no? eso es. José Víctor Dalmau nos pregunta, ¿la otra mitad de los 120 millones de euros de los ecoincentivos irán destinados a los servicios ferroviarios? No sé si sabes esta... Sí, en principio esos 120 millones se han distribuido equitativamente entre los dos ecoincentivos, pero Vale, no está escrito en piedra. Quiero decir que vale, en función de la demanda de un claro, ecoincentivo u otro se pueden producir trasvases del ferroviario al marítimo y viceversa. vale. Vale, interesante esto, ¿eh? Interesante, a ver, esta especie de volatilidad en la asignación final, de alguna manera, ¿no? Vicky Martín nos pregunta también, primero de todo, gracias por la presentación. El tema es muy interesante porque actualmente hemos empezado a realizar tráfico a Italia, Barcelona, Puerto de Savona. Y dice si uno de los dos condicionantes es que se realicen 2 tráficos a la semana, ¿verdad? Pregunta. Bueno, es uno de los compromisos a los que han llegado las compañías navieras para que su servicio, el servicio que han propuesto en la convocatoria de mayo, sea elegible, sea declarado elegible. Lo cierto es que, bueno, existe alguna excepción, aparte de, pues, por ejemplo, que existe otra compañía que está prestando ese mismo servicio, o el hecho de que, bueno, sea un servicio completamente nuevo, pero sí, la regla general es que se tienen que comprometer a ofrecerlo con esa regularidad de 2 veces por semana y a mantenerlo en el tiempo, durante el tiempo de elegibilidad del servicio. Ese es uno de los condicionantes. Vale, importante. Otra pregunta que nos sale por aquí, que nos aparece por aquí, es ¿los ecoincentivos son sobre transportes ya realizados? ¿Desde y hasta qué fecha para esta primera convocatoria? Mira, esta es una pregunta que yo quería añadir y comentar, en el sentido Ujú. de de hecho, en el fondo siempre es yo lo hago y después aplico para ver si me otorgan el ecoincentivo, ¿no? Es así, Ujú. realmente. Sí, Entonces, ¿de qué fecha a qué fecha aplica que lo hagas bien o que pienses que cualificas a las condiciones y a partir de qué fecha se puede pedir? Sí que lo has contado, ¿eh? Pero es importante si lo sí. puedes revisar. Es importante recalcar estas fechas, ¿no? El ecoincentivo es la contratación del servicio es elegible desde ya, desde el 20 de septiembre de 2022, y en esta primera convocatoria será elegible hasta el 31 de marzo de 2023. Es decir, ese es el periodo en el que se tiene que producir la contratación del servicio marítimo y el transporte. A partir del 1 de abril de 2023 y hasta el 30 de junio de 2023, hay 3 meses para tramitar la solicitud. Es lo que se conoce como tramitación anticipada. El hecho subvencionable se produce previamente y la solicitud de la ayuda se produce con la justificación de la misma. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que lo que os comentaba es que se van a solapar, van a coincidir, se van a concatenar los periodos de devengo, porque inmediatamente después, cuando termine el primer periodo de devengo, el de la primera convocatoria, el 1 de abril de 2023 se espera que explicado. Espera, que este último trozo se ha ido la voz y el trozo que he dicho, a partir del 1 de abril se espera y se ha ido la voz. A, Si puede repetir este trocito. a partir del 1 de abril comenzará el segundo periodo. La fecha que tenemos que tener clara es ese corte del 31 de marzo de 2000.
Disculpa, pero se ha vuelto a marchar la voz otra vez. No sé Que si no sé solamente qué... soy yo. No, ya está. Hasta ahora ha ido todo muy bien. En algún momento se iba la voz. Pues puedes volver a repetir lo mismo porque es esta maldita frase que no nos queda. Pues, Disculpa. pues esta frase es esencial, así que la repito las veces que haga falta. Gracias. El periodo de devengo, es decir, cuándo se tiene que contratar el servicio, es desde el 20 de septiembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023 y la solicitud se tiene que hacer efectiva desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. ¿De acuerdo? Perfecto. Habrá una segunda convocatoria el año que viene, para los que os estéis preguntando. Y efectivamente, el periodo de devengo de la segunda convocatoria, os explicaba en esta presentación, en este punto, comenzará el 1 de abril de 2024 para la contratación de nuevos servicios, de estos, los mismos servicios presentados por las compañías navieras o nuevos, los que hayan presentado nuevos en la segunda convocatoria. Vale. Veo que sí, algunos de los asistentes comentan el tema de que esta frase se había marchado la voz, por lo tanto era importante repetirla y repetirla hasta que todos la tuviéramos aquí grabada. La publicación, este webinar lo estamos grabando, por lo tanto lo publicaremos en el canal de Transprime Spanish Shippers Council, lo anunciaremos en las redes sociales y también a todos los asistentes os enviaremos un mensaje para comunicaros que lo hemos publicado para que lo podáis consultar. La presentación de Iker también, de Iker Consulting de Ignacio, también la podremos, os la compartiremos también para que la tengáis. Por lo tanto, esta información la tendréis disponible en los próximos días. Por lo que, por información no será. Cualquier otra pregunta que tengáis, la podéis dirigirnos directamente a nosotros, a Rosa y a mí mismo, o directamente a Ignacio. Tenéis los datos aquí, los tendréis también en la presentación, o sea que no hay problema. Para mí el tema importante es el tema este del ecoincentivo ferroviario y el hecho de las autopistas ferroviarias, ya que parece que no acaban de arrancar muchas veces, que hablamos mucho de ello. Si las autopistas ferroviarias, aunque sean empezando fuera de España y se utilizan, pueden aplicar, porque ha habido gente que se ha apuntado después y me han mandado algún WhatsApp en este sentido, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es otro de los ecoincentivos, es precisamente el ferroviario para fomentar ese trasvase al modo ferroviario. Y como os decía, bueno, pues en principio se ha previsto ese reparto equitativo entre uno y otro, pero que puede fluctuar en función de la demanda que tengan, ¿no? No sé cómo va a responder. El Ministerio tampoco prevé que pueda haber cierto desequilibrio entre uno y otro y por eso prevé que se puedan y yo creo que está muy bien articulado en estos periodos de 3 años, con convocatorias anuales en las que incluso los proveedores de los servicios pueden repensar todo esto, ¿no? Y decir, bueno, a ver, a lo mejor incluso del diálogo con los propios transportistas, pues llegan a la conclusión de que quizá puedan, eh, puedan promover otro tipo de rutas alternativas, ¿no? Bueno, en el fondo, esto es un tema que desde Transprime Spanish Shippers Council estamos lanzando y desde European Shippers Council y desde Global Shippers Alliance hemos lanzado últimamente un manifiesto que decimos que la carga debe tener derechos y que tenemos que hablar de carga y no de cargadores, de carga y no de transportistas, de carga y no de transitarios, sino el centro es la carga y es lo que genera riqueza por donde pasa. Y tenemos un manifiesto que hemos publicado en la web de Global Shippers Alliance, la podéis consultar, globalshippersalliance.org, y allí veréis el manifiesto para los derechos de la carga. Y esto encaja, porque en el fondo sí que es una subvención que, evidentemente, esto se monetiza a partir de los motores que hacen mover la carga, ya sea el cargador, sea quien sea. Pero, al fin y al cabo, tal como está presentado y tal como lo has comentado, el centro es la carga, realmente. Cómo se transporte la carga, cómo funciona la carga y al fin y al cabo cómo vaya de punta a punta, ¿no? Tal cual. Efectivamente. Hay una de las consultas que veo en el chat, es este condicionante de los 2 servicios semanales, ¿no? Bueno, es un condicionante que afecta, confirmo, a las navieras, a las compañías navieras. Tienen que ofrecer ese servicio con esa frecuencia de 2 veces por semana. No quiere decir que la empresa transportista, cargadora, para beneficiarse del ecoincentivo, tenga que hacer uso de ese servicio 2 veces por semana. O sea, la frecuencia... Vale. La frecuencia afecta a la compañía naviera que tiene que ofrecer el servicio. La empresa beneficiaria, los transportistas, cargadores, operadores logísticos que pagan el flete, no tienen que cumplir con ese requisito, ¿no? Es más, incluso un único servicio, desde la primera unidad contratada ya sería elegible. O sea, no hay una limitación por volumen de operaciones.
Vale, vale, Creo que es vale. importante recalcarlo. Sí, muy importante. Gracias, Ignacio. Y aquí Mairen Toldrá Bastida nos pregunta, reiterando un poco el tema que estamos comentando, ¿no? Entonces, ya en esta convocatoria se aplicaría el incentivo ferroviario también. Lo has comentado, pero como vamos hablando de muchas cosas, si lo Bueno, puedes reiterar. existe un incentivo ferroviario. Lo cierto es que tampoco quiero deciros ahora de memoria las fechas. El funcionamiento es muy similar, es prácticamente idéntico, pero creo que tiene otras fechas de corte. Entonces, bueno, si estuvierais interesados en el incentivo, lo hemos centrado mucho en el ecoincentivo marítimo. Ujú. Si estáis interesados en el ecoincentivo ferroviario, bueno, pues podríamos preparar un webinario o incluso informaros Pues sí, pues sí, al respecto. lo podemos preparar en las próximas semanas, si tienes disponibilidad y es posible. Ujú, Lo podemos preparar porque el interés, al fin y al cabo, es transportar lo que decía yo antes, ¿no? La carga ujú, que sea el centro de atención, sea transportada o ferroviariamente, si es que es un adverbio, o ujú. de manera ecoincentivadamente, que es otro adverbio, ¿no? Pero el tema sería este, por lo tanto, el tema es la carga como punto central, ¿no? Aquí en la San Juan, pues sí, mira, nos dicen que sí, que es de interés, o sea que programamos también un ecoincentivo ferroviario. Lo programamos en los próximos días, os Ujú. informamos y os lanzamos la información. Miguel de San Juan nos pregunta, como shipper, cómo el shipper, el cargador, puede beneficiarse del ecoincentivo? ¿En colaboración con el transportista, directamente, con el operador ferroviario o marítimo, o él aplicando directamente? El cargador puramente, ¿no? Nosotros somos una asociación de cargadores puros, ¿no? Ujú. El cargador directo, ¿cómo puede beneficiarse de esto? El cargador es el solicitante beneficiario directo de este coincentivo. Es la empresa, precisamente la empresa cargadora, la que tiene que solicitar en su propio nombre, la empresa o el autónomo, que también puede ser, el que solicita directamente como beneficiario la ayuda. O sea que aquí en Entonces, este caso aplica clarísimamente el tema del beneficial cargo owner, más que shipper, el beneficial cargo owner, ¿no? El efectivamente, propietario de la mercancía en sí, ¿no? El que tiene la mercancía, este es el que puede aplicar porque centra la mercancía en transportarla ecoincentivadamente, por decir algo, ¿no? eso es. Los requisitos principales son eso, restar tráfico a la carretera Correcto. para utilizar total o parcialmente el tráfico marítimo con esas unidades elegibles, siempre con un remolque, un semirremolque, un vehículo pesado rígido. Y he perdido el hilo, no sé qué iba a decir. Eh, sí, bueno, que contrate estos, que pague el flete marítimo, en el caso del ecoincentivo marítimo, que pague ese flete, entonces se convierte en el beneficiario, con independencia de si es un autónomo, si es una empresa, con independencia del volumen que tenga. Vale, Ese es el, perfecto. ese es el Vale. condicionante. Vale, vale, perfecto. Y aquí ya están saliendo, estamos ya todos pensando en el seminario que haremos y que amablemente nos dedicarás del ecocentivo ferroviario. Y hay algunas preguntas que salen de allí, no sé si las puedes contestar ahora, pero en el caso del ferroviario, ¿está contemplado el transporte entre ciudades dentro del mismo Estado miembro? Eh, Si es que te suena, lo sabes. En principio, el criterio, me puedo imaginar, porque tienen el mismo origen, estará articulado de la misma manera. Y esto lo digo con la boca pequeña porque tendría que Tal confirmarlo, cual, pero, exacto. pero en principio no se incentiva el transporte dentro de, pasa con el marítimo, dentro de puertos del mismo estado, ¿no? Pues porque está articulado así. Es Vale. únicamente lo que se calcula son los ahorros en el tramo nacional, pero en transporte de mercancías entre puertos de la Unión Europea, y me imagino que en el ferroviario está articulado de la misma manera. Perfecto, bueno, lo miraremos tal cual, os confirmamos que sí que haremos un seminario de coincentivo ferroviario y así además podremos comparar también, ¿no? Y así también, Eso es es. decir, Ujú. el interés al fin y al cabo es que la mercancía sea transportada ecoincentivadamente y por lo tanto de manera sostenible. Por lo tanto, si es por vía ferroviaria o si es por vía marítima, el tema es descongestionar, utilizar la intermodalidad y potenciar lo que son los nodos de comunicación cuales sean, ¿no? Pero en el fondo es realmente el Ujú. punto que hay. O sea que Eso es. tal cual. Yo no veo que haya más preguntas, no sé si hay alguna pregunta más, pero no veo que haya más. Para mí, pienso que Ignacio lo has clavado, lo has cumplido perfectamente. No sé si hay algún mensaje tú que desearías recalcar para cerrar en estos minutos de oro, no sé.
Bueno, únicamente insistir, bueno, me doy cuenta ahora de la necesidad de haber presentado también el ecoincentivo ferroviario. Estaba muy enfocado Pero lo al haremos, marítimo, lo pero lo haremos. haremos. Y bueno, únicamente eso. Es una reflexión, quizá el incentivo económico, no sé, desconozco si sería o no suficiente como para plantearse, pero creo que merece la pena. Es una oportunidad incentivada, como digo, para que ese que toma la decisión sobre el modo de transporte bueno, pues opte por aquellos que tienen un mejor desempeño, aquellos modos que tienen un mejor desempeño ambiental, ¿no? Y bueno, aquí está. Y para cualquier duda, por supuesto, pues podéis contactarnos también directamente o a través de Sí. Transprime o directamente. O Tenéis directamente hay que consulting. Aquí hay una última pregunta. No se entiende muy bien que no se incentive el transporte multimodal intraeuropeo en contenedor cuando también está siendo una clara alternativa al transporte por carretera. Bueno, Bueno, en este caso yo creo que este en concreto lo que se incentiva es esa intermodalidad con el embarque del propio vehículo en su contenedor, el vehículo pesado rígido, y está articulado de esta manera, ¿no? Este es el ecoincentivo tal y como está planteado, ¿no? Eh, bueno, no sé, Jordi, es igual, así, es así, ¿no? Es así, al fin y al cabo es descongestionar. De una manera o de otra han estimado que esta es la mejor manera. Bueno, pues lo que sí que es nuestro deber como lobby, como Transprime Spanish Shippers Council y como European Shippers Council, es transmitir esto a la comisión tal cual, que lo transmitimos en su momento, ¿eh? Y dudábamos de que el ecoincentivo realmente lo acaban lanzando y lo han lanzado, por lo tanto, nuestro deber es transmitirlo tal cual. O sea que aquí estamos. Aquí tenéis los puntos de contacto, el mío y el de Ignacio, por si tenéis preguntas. Reitero que os compartiremos la grabación, tenemos vuestros correos electrónicos, os lo enviaremos cuando esté publicado en nuestro canal de YouTube, que será en los próximos 2 días. La presentación os la enviaremos también. Y nada más, agradecer a Ignacio el trabajo que ha hecho, agradecer a Rosa la coordinación, porque sin la coordinación de Rosa Romero, pues esto tampoco habría ocurrido. O sea que muchas gracias por el trabajo que haces. Y organizaremos otro para el ecoincentivo ferroviario. Y si hay algunas preguntas que han quedado de pues entonces ya tendremos a Ignacio para contestarlo todo y hacer una parte ecoincentivada. Pues por lo efectivamente. tanto, pues muchas gracias a todos, lo dejamos aquí y nos vemos pronto. Hasta pronto, cuidaros mucho, ¿eh? Gracias. Gracias.